Después de trabajar durante años con sistemas multiagente, uno empieza a ver la vida en función de esos programas. En esencia, un entorno multiagente puede concebirse como una especie de tablero de ajedrez, donde los agentes son las piezas. Los agentes interactúan sobre el tablero para alcanzar un objetivo, del mismo modo que las piezas de ajedrez se mueven a fin de ganar la partida. La diferencia es que nadie mueve los agentes. Interactúan por sí solos para producir el resultado. Si los agentes se diseñan para tener memoria, desarrollan ciertos conocimientos acerca de su entorno, recuerdan qué posiciones del tablero han ocupado y qué ocurría allí. Puede regresar a ciertos sitios con ciertas expectativas. Al final, los programadores dicen que los agentes tienen creencias respecto a su entorno y que actúan conforme a esas creencias. Eso no es verdad en sentido estricto, claro está, pero bien podría serlo, o al menos lo parece. Pero lo interesante es que con el tiempo algunos agentes adquieren creencias erróneas, sea por conflicto de motivos, sea por otra razón, empiezan a actuar indebidamente. El entorno ha variado, pero en apariencia ellos no lo saben. Repiten pautas desenfasadas. Su comportamiento no refleja ya la realidad del tablero. Es como si se hubiesen quedado anclados en el pasado. En programas evolutivos, esos agentes se extinguen, no tienen sucesores. En otros programas multiagente, simplemente se los excluye, se los arrincona en la periferia, mientras los agentes de la corriente principal siguen adelante. Algunos programas tienen un módulo guadaña que actúan como criba y de vez en cuando los retira del tablero. Pero la cuestión es que se quedan anclados en su propio pasado. A veces se recuperan y vuelven a ponerse al día. A veces no. Esta clave de reflexiones me inquietaba mucho. Nervioso, me volví en la silla y eché un vistazo al reloj. Con alivio vi que era hora de ir a buscar a los niños. Eric hizo los deberes en el coche mientras esperábamos a que acabara el ensayo de su hermana. Nicole salió de mal humor. Pensaba que conseguiría uno de los papeles principales, pero el profesor de arte dramático la puso como simple comparsa. «Solo 2 frases», exclamó, cerrando con fuerza la puerta del coche. «¿Quieres saber qué digo? Mirad, ahí viene John. Y en el segundo acto, eso parece bastante grave. 2 frases». Se recostó contra el asiento y cerró los ojos. «No entiendo qué problema tiene conmigo el señor Blakey». «Quizá piensa que das pena», dijo Eric. «Cagada de rata». Amanda le dio una palmada a su hermano en la cabeza. «Culo de mono». «Ya basta», ordené a la vez que ponía el coche en marcha. «Los cinturones de seguridad». «Este cerebro de mosquito no se entera de nada», dijo Nicole, abrochándose el cinturón. «He dicho que basta». «Me entero de que eres una inútil», replicó Eric. «Basta ya, Eric». «Eso, Eric, escucha papá y cállate». «Nicole», le lancé una mirada a través del retrovisor. «Lo siento». Parecía al borde del llanto. «Cariño, es una lástima que no te hayan dado el papel que querías. Sé que te hacía mucha ilusión y que debes estar muy decepcionada». «No, no me importa». «Lo siento de todos modos». «De verdad, papá, no me importa. Ya es cosa pasada. Pienso que en el futuro». Y al cabo de un momento, ¿sabes a quién se lo han dado? A la pelota de Katie Richards. El señor Blakey es un gilipollas. Antes de que yo pudiera despegar los labios, se echó a llorar con sonoros e histrónicos sollozos. Eric me miró y puso los ojos en blanco. En el coche, camino de casa, tomé nota mentalmente de que debía hablar con Nicole acerca de su vocabulario después de la cena, cuando se hubiera calmado.
Estaba troceando judías verdes para meterlas en la vaporera cuando Eric apareció en la puerta de la cocina. «Oye, papá, ¿dónde está mi MP3?» «No lo sé», contesté. No acababa de acostumbrarme a la idea de que debía saber dónde estaban las pertenencias de mis hijos: la Game Boy de Eric, su guante de béisbol, las camisetas de Nicole, su pulsera. «Pues no lo encuentro». Eric se quedó en la puerta sin acercarse, por si acaso le pedía que me ayudara a poner la mesa. «¿Lo has buscado?» «Por todas partes, papá». «Ya. ¿Has mirado en tu habitación?» «De arriba abajo». «¿En el salón?» «En todas partes». «¿En el coche?» «Quizás te lo ha dejado en el coche». «No, papá». «¿No lo habrás dejado en tu taquilla del colegio?» «No tenemos taquillas, tenemos casillas». «¿Has buscado en los bolsillos de tu cazadora?» «Vamos, papá, ya he hecho todo eso. Lo necesito. Puesto que has buscado ya en todas partes, tampoco yo lo encontraré. ¿No crees?» «Papá, ¿podrías ayudarme, por favor?» Al estofado le quedaba aún media hora. Dejé el cuchillo y fui a la habitación de Eric. Busqué en los lugares habituales, al fondo del armario, donde la ropa estaba amontonada de cualquier manera. Tendría que hablar con María al respecto. Bajo la cama, detrás de la silla de noche, en el último cajón del mueble del cuarto de baño y debajo de las cosas apiladas en su mesa. Eric tenía razón. Su MP3 no estaba en la habitación. Nos dirigimos hacia el salón. Al pasar frente a la habitación del bebé, eché un vistazo dentro y lo vi al instante. Estaba en el estante contiguo al cambiador, junto a las cremas. Eric lo cogió. «Papá». «¿Qué?» «No funciona». «No grites». Eric volvió a la cocina malhumorado. «Lo has roto», protestó. «¿Quién lo ha roto?» «Amanda. Ha babeado encima o algo y lo ha roto. No es justo». «¿Has comprobado la pila?» Me lanzó una mirada lastimera. «Claro, papá. Lo has roto, ya te lo he dicho. No es justo». Dudaba que su MP3 estuviera roto. Aquellos aparatos eran sólidos, sin piezas móviles, y era demasiado grande para que la niña pudiera manipularlo. Eché las judías verdes en la bandeja de la vaporera y tendí la mano. «Déjamelo». Entramos en el garaje y saqué la caja de herramientas. Eric observaba todos mis movimientos. Tenía un juego completo de pequeñas herramientas para ordenadores y aparatos electrónicos. Desenrosqué 4 tornillos de estrella y la tapa se desprendió. Examiné la placa base. Estaba cubierta de una fina capa de polvo grisáceo, como hilas de una secadora de ropa, que oscurecía todos los componentes electrónicos. Sospeché que Eric, jugando al béisbol, se había lanzado a la primera base con el aparato en el bolsillo. Probablemente por eso no funcionaba el aparato, pero examiné el borde del plástico y vi una junta de goma donde se encajaba la tapa posterior. Lo habían diseñado hermético, como era lógico. Soplé el polvo para ver mejor. Esperaba encontrar un contacto suelto o un chip de memoria desprendido a causa del calor, o en todo caso cualquier cosa fácil de arreglar. Entornando los ojos, intenté ver el código de los chips. El de uno de ellos estaba medio oculto porque parecía haber una especie de... Me interrumpí. «¿Qué es?», preguntó Eric, observándome. «Dame esa lupa». Eric me entregó una lupa enorme y yo bajé la lamparilla de alta intensidad y me incliné sobre el chip para examinarlo atentamente. El motivo por el que no podía leer el código era que la superficie del chip estaba corroída. Todo el chip tenía grabados algo así como pequeños riachuelos, un delta en miniatura. Comprendí entonces de dónde procedía el polvo. Eran los residuos desintegrados del chip. «¿Puedes arreglarlo, papá?», quiso saber Eric. «¿Puedes?». ¿Cuál podía ser la causa de aquello?
El resto de la placa base parecía en buen estado. El controlador estaba intacto, solo el chip de memoria estaba dañado. No era experto en hardware, pero sabía lo suficiente para realizar operaciones básicas en el ordenador. Podía instalar discos duros, añadir memoria y cosas así. Había manipulado antes chips de memoria y nunca había visto nada semejante. La única posibilidad que se me ocurrió fue que se trataba de un chip defectuoso. Posiblemente los MP3 se montaban con los componentes más baratos. Papá, ¿puedes arreglarlo? No, dije, necesita otro chip. Mañana compraré uno. Porque ella lo ha ensuciado, ¿verdad? No, creo que simplemente es un chip defectuoso. Papá, ha funcionado bien durante un año. Lo ha ensuciado ella. No es justo. Como si acabara de oírlo, la niña empezó a llorar. Dejé el MP3 en la mesa del garaje y volví a entrar en la casa. Consulté mi reloj. Mientras acababa de hacerse el estofado, tenía el tiempo justo para cambiar el pañal a Amanda. A eso de las 9, Amanda y Eric estaban dormidos y la casa en silencio, excepto por la voz de Nicole que repetía: «Eso parece bastante grave, eso parece bastante grave, eso parece bastante grave». De pie, frente al espejo del baño, se miraba y recitaba su frase. Había encontrado en el buzón de voz un mensaje de Julia avisándome de que volvería a las 8, pero no había llegado. No estaba dispuesto a telefonearla para averiguar qué le había pasado. Además, estaba cansado y demasiado cansado para reunir la energía necesaria para preocuparme por ella. En los últimos meses había descubierto muchos trucos domésticos, en su mayoría relacionados con un uso abundante del papel de aluminio para mantener que limpiar tanto. Aun así, después de cocinar, poner la mesa, dar de cenar a los niños, hacer el avión para que Amanda comiera los cereales, recoger los platos, limpiar la sillita, acostar a la pequeña y luego ordenar la cocina. Estaba cansado, sobre todo porque la niña había escupido una y otra vez la papilla y Eric había repetido sin cesar durante toda la cena que no era justo, que quería barritas de pollo en lugar de estofado. Me desplomé en la cama y encendí el televisor. En la pantalla solo se veían interferencias y de pronto me di cuenta de que el DVD seguía en marcha, interrumpiendo la transmisión. Pulsé el botón del mando a distancia y aparecieron las imágenes del disco. Era la demostración de Julia, de varios días atrás. La cámara avanzó por la corriente sanguínea y entró en el corazón. Una vez más vi los glóbulos rojos yendo de un lado a otro con el líquido casi incoloro. Julia hablaba. En la camilla yacía el sujeto con la antena sobre el cuerpo. Salimos del ventrículo y más adelante pueden ver la aorta y ahora recorreremos el sistema arterial. Se volvió de cara a la cámara. Solo hemos visto unas breves secuencias, pero podemos dejar la cámara en movimiento durante media hora y construir detalladas imágenes de todo aquello que nos interese observar. Utilizando un potente campo magnético, incluso podemos tener y detener la cámara. Al acabar, nos limitamos a pasar la sangre por un bucle intravenoso rodeado de un potente campo magnético a fin de extraer las partículas y luego mandamos al paciente a casa. La imagen se volvió a centrarse en Julia. Esta tecnología de CHIMOS es segura, fiable y sumamente fácil de usar. No requiere personal muy cualificado. Pueden administrarla una enfermera o un auxiliar médico. Solo en Estados Unidos muere 1 millón de personas cada año a causa de las enfermedades vasculares. A más de 30 millones se les ha diagnosticado una enfermedad cardiovascular. Las perspectivas comerciales de esta tecnología de formación de imágenes son extraordinarias. Como es indolora, simple y segura, sustituirá a otras técnicas de formación de imágenes, tales como el TAC
y la angiografía y se convertirá en el procedimiento estándar. Lanzaremos al mercado las cámaras nanotecnologías, la antena y los sistemas de monitorización. Nuestro coste por prueba será solo de $20. Esto contrasta con ciertas tecnologías genéricas que cuestan entre $2,000 y $3,000 la prueba. Pero en estos $20 esperamos unos beneficios mundiales por encima de los $400 millones en el primer año. Y una vez establecido el procedimiento, estas cifras se triplicarán. Estamos hablando de una tecnología que generará $1,200 millones al año. Ahora, si tienen alguna pregunta, bostecé y apagué el televisor. Era impresionante y su argumentación convincente. De hecho, no entendía por qué Chimos tenía problemas para financiar su siguiente etapa. Para los inversores, aquello debía de ser una apuesta segura. Pero probablemente Julia no tenía en realidad ningún problema. Probablemente utilizaba la crisis de financiación como excusa para llegar tarde a todas las noches, por razones personales. Apagué la luz. Tendido en la cama a oscuras, con la mirada fija en el techo, empecé a ver imágenes fugaces. El muslo de Julia sobre la pierna de otro hombre, la espalda de Julia arqueada, Julia respirando agitadamente, sus muslos tensos, sus brazos extendidos para apuntalarse en la cabecera de la cama. Me era imposible detener esas imágenes. Me levanté y fui a ver cómo estaban los niños. Nicole seguía despierta, enviando mensajes a sus amigos. Le dije que era hora de apagar las luces. Eric se había destapado. Volví a cubrirlo con las mantas. La pequeña continuaba amoratada, pero dormía profundamente, con la respiración plácida y uniforme. Me acosté de nuevo. Intenté dormirme, pensar en cualquier otra cosa. Me revolví. Me recomodé a la almohada, me levanté a buscar un vaso de leche con galletas. Al final entré en un inquieto duermevela y tuve un sueño muy extraño. En algún momento de la noche me volví y vi a Julia de pie junto a la cama, desnudándose, moviéndose muy despacio, como si estuviera cansada o soñolienta. Se desabrochó la blusa. Se hallaba de espaldas a mí, pero le veía la cara en el espejo. Estaba preciosa, casi imponente. Sus facciones parecían más cinceladas de como yo las recordaba, aunque quizá se debía solo a la luz. Yo tenía los ojos entornados. Ella no había advertido que estaba despierto. Siguió desabrochándose la blusa lentamente. Movía los labios, como si susurrara algo o rezara. Absorta en sus pensamientos, tenía la mirada perdida en el vacío. De pronto, mientras la observaba, sus labios adquirieron un color primero rojo oscuro y luego negro. No pareció darse cuenta de ello. El color negro se extendió sobre su boca por las mejillas y la parte inferior de la cara y continuó por el cuello. Contuve la respiración. Sentí un gran peligro. La negrura se propagó uniformemente por su cuerpo hasta cubrirlo por completo, como una capa. Solo la mitad superior de su cara quedó a la vista. Tenía la expresión serena. De hecho, parecía ajena a todo, con la vista en el vacío, los oscuros labios moviéndose aún en silencio. Contemplándola, noté un escalofrío que me llegó hasta los huesos. Al cabo de un momento, la negra mancha se esparció por el suelo y desapareció. Julia, otra vez normal, acabó de quitarse la blusa y entró en el cuarto de baño. Yo quería levantarme y seguirla, pero descubrí que no podía moverme. Una profunda fatiga me mantenía inmovilizado en la cama. Me sentía tan exhausto que apenas podía respirar. Aquella opresiva sensación aumentó por momentos y debilitó mi conciencia. Perdí toda noción. Noté que se me cerraban los ojos y me dormí. Día 4.
6:40. A la mañana siguiente, el sueño seguía en mi mente, vívido y perturbador. Me parecía absolutamente real, no un sueño. Julia ya se había despertado. Dejé la cama y la rodeé para acercarme al lugar donde había visto a Julia la noche anterior. Examiné la alfombra, la mesilla de noche, las sábanas arrugadas y la almohada. No había nada fuera de lo común, nada normal. Líneas oscuras ni marcas en ninguna parte. Entré en el cuarto de baño y eché un vistazo a sus cosméticos, meticulosamente ordenados de un lado del lavabo. Todo lo que veía era lo habitual. Por perturbador que hubiera podido ser el sueño, no era más que un sueño. Pero una parte de él era muy cierta. Julia estaba más atractiva que nunca. Cuando la encontré en la cocina, sirviéndose café, vi que su cara parecía en efecto mejor cincelada, más llamativa. Julia siempre había tenido una cara regordeta. Ahora la tenía estilizada, bien definida. Parecía una modelo de alta costura. También su cuerpo, ahora que la observaba de cerca, parecía más esbelto, más musculoso. No había perdido peso, simplemente parecía más en forma, rebosante de energía. «Estás magnífica», comenté. Se echó a reír. «No me explico cómo es posible. Estoy agotada». «¿A qué hora llegaste?» «A eso de las 11. Espero no haberte despertado». «No, pero he tenido un sueño extraño». «¿Ah, sí?» «Sí, era...» Mamá. Eric irrumpió en la cocina. «No es justo. Nicole no sale del cuarto de baño. Lleva una hora ahí dentro. No es justo». «Usa nuestro cuarto de baño». «Pero necesito mis calcetines, mamá. No es justo». Este era un problema habitual. Eric tenía 2 o 3 pares de calcetines preferidos que se ponía un día tras otro hasta que quedaban negros de mugre. Por alguna razón, los otros calcetines de su cajón no le satisfacían. Nunca conseguía que me explicara el motivo, pero elegir los calcetines por las mañanas era un serio problema. «Eric», dije, «ya habíamos hablado de esto. Tienes que llevar calcetines limpios». «Pero esos son los buenos». «Eric, tienes calcetines buenos de sobra». «No es justo, papá. Lleva una hora ahí dentro, en serio». «Eric, ve a recoger otros calcetines». «Papá». Me limité a señalar con el dedo hacia su habitación. Se alejó mascullando, pero que no era justo. Me volví hacia Julia para reanudar nuestra conversación. Me miraba con frialdad. «Realmente no te das por enterado, ¿verdad?» «¿Enterado de qué?» «Eric ha venido a hablar conmigo y tú te has entrometido. Te has adueñado de la situación». De inmediato comprendí que tenía razón. «Lo siento», dije. «Jack, últimamente no veo mucho a los niños. Creo que debería poder relacionarme con ellos sin tu intervención». «Lo siento. Me enfrento a asuntos como este a todas horas del día y supongo... Esto es un verdadero problema. Ya me he disculpado». «Ya lo sé, pero dudo que sea una disculpa sincera, porque no veo ningún cambio en tu tendencia al control». «Julia», dije, y yo intentaba no perder los estribos. Respiré hondo. «Tienes razón, lamento lo ocurrido». «Lo dices solo para que me calle», reprochó. «Me apartas de mis hijos». «Por Dios, Julia, nunca estás aquí». Un silencio glacial. A continuación: «Claro que estoy aquí», replicó. «¿Cómo te atreves a decir eso?» Un momento. ¿Cuándo estás aquí?» «Cuando llegaste por última vez a la hora de la cena, Julia». «Anoche no. La noche anterior tampoco, ni la anterior. Ninguna noche en toda la semana, Julia. Nunca estás aquí». Me miró con ira. «No sé qué te propones, Jack. No sé a qué estás jugando». «No juega nada. Estoy haciéndote una pregunta». «Soy una buena madre. Intento equilibrar las obligaciones de un trabajo muy exigente, y las necesidades de mi familia, y no encuentro ninguna ayuda de ti». «¿De qué estás hablando?», pregunté, levantando cada vez más la voz.
empezaba a tener una impresión de irrealidad. Invades mi terreno, me saboteas, vuelves a los niños en mi contra, dijo. Me doy perfecta cuenta de lo que estás haciendo. No creas que no lo noto. No me das el menor apoyo. Después de tantos años de matrimonio, debo decir que esa no es manera de tratar a tu esposa. Y salió airada de la habitación con los puños apretados, tan furiosa que estaba que no vio a Nicole ante la puerta, escuchándolo todo y mirándome con asombro cuando su madre se marchó. Íbamos en el coche camino del colegio. ¿Está loca, papá? No, no lo está. Sabes que sí lo está. Simplemente disimulas. Nicole, es tu madre, dije. Tu madre no está loca. Últimamente trabaja muchas horas. Eso dijiste la semana pasada, después de la pelea. Pues resulta que es la verdad. Antes no discutíais. En estos momentos hay mucha tensión. Nicole lanzó un resoplido, cruzó los brazos y fijó la mirada al frente. No sé cómo la aguantas. Y yo no sé por qué estabas escuchando lo que no era de tu incumbencia. Papá, ¿por qué me sales con ese rollo? Nicole. Lo siento, pero ¿por qué no puedes mantener una conversación como es debido en lugar de defenderla continuamente? Lo que está haciendo no es normal. Estoy segura de que piensas que se ha vuelto loca. No es verdad, contesté. Desde el asiento trasero, Eric le dio un manotazo en la cabeza. Eres tú la loca, dijo. Cállate, pedo. Cállate tú, vómito de rata. No quiero oíros más a ninguno de los dos, ordené, levantando la voz. No estoy de humor. Nos deteníamos ya frente al colegio. Los niños bajaron. Una vez fuera, Nicole se volvió para coger la mochila, me lanzó una mirada y se fue. No pensaba que Julia estuviera loca, pero desde luego algo había cambiado, y mientras reproducía mentalmente la conversación de esta mañana, sentí inquietud por otras razones. Muchos de sus comentarios inducían a pensar que estaba preparando una acusación contra mí, elaborándola metódicamente, paso a paso. Lo dices solo para que me calle, me apartas de mis hijos. Nunca estás aquí, solo que no te das cuenta. Soy una buena madre, intento equilibrar las obligaciones de un trabajo muy exigente y las necesidades de mi familia. No me das el menor apoyo, invades mi terreno y me saboteas. Vuelves a los niños en mi contra. Me imaginaba a su abogado aduciendo esas razones en un juicio. Y sabía por qué. Según un reciente artículo que había leído en la revista Redbook, la enajenación del afecto era actualmente el argumento de moda en los tribunales. El padre vuelve a los hijos en contra de la madre, envenena sus jóvenes mentes de palabra y obra, mientras la madre, como siempre, queda libre de toda culpa. Todos los padres eran conscientes de que el sistema legal se decantaba irremediablemente a favor de las madres. Los tribunales hablaban mucho de igualdad y al final dictaminaban que un niño necesitaba a su madre, aunque ésta estuviera ausente, aunque le pegara u olvidara darles de comer. Siempre y cuando no se drogara o rompiera los huesos a los niños, era una madre idónea a los ojos de la ley. Incluso si se drogaba, un padre podía perder el caso. Uno de mis amigos de Mediatronic tenía una ex esposa heroinómana que entraba y salía de los centros de rehabilitación desde hacía años. Finalmente se divorciaron y tenían la custodia compartida. Supuestamente ella ya no consumía, pero los niños decían que sí. Mi amigo estaba preocupado. No quería que su exmujer llevara a los niños en coche cuando estaba colocada. No quería que hubiera camellos alrededor de los niños, así que acudió a los tribunales para solicitar la custodia plena y se la denegaron. Según el juez, la esposa realizaba un sincero esfuerzo por superar su adicción y los niños necesitaban a su madre. Esa era, pues, la realidad, y ahora yo tenía la impresión de que Julia empezaba a preparar su acusación. La idea me horrorizaba.
Cuando estaba ya con los nervios a flor de piel, sonó el teléfono móvil. Era Julia. Llamaba para pedir disculpas. Lo siento mucho. Hoy he tenido y he dicho muchas estupideces. No lo decía en serio. ¿A qué te refieres en particular? Jack, sé que me apoyas. Claro que me apoyas. No podría arreglármela sin ti. Estás haciendo un magnífico trabajo con los niños. Últimamente no soy la de siempre. Ha sido una estupidez, Jack. Lamento haber dicho todo eso. Cuando colgué pensé, ojalá lo hubiera grabado. Tenía una entrevista a las 10 con una cazatalentos, Annie Gerard. Nos encontramos en la soleada terraza de una cafetería de Baker Street. Siempre quedábamos fuera para que Annie pudiera fumar. Tenía abierto el portátil y conectado al módem inalámbrico. Entre sus labios pendía un cigarrillo y entornaba los ojos a causa del humo. ¿Hay algo?, pregunté, sentado frente a ella. Sí, de hecho sí. 2 excelentes posibilidades. Magnífico, dije, revolviendo el café con leche. Cuéntame. Veamos qué te parece esto. Analista jefe del Departamento de Investigación de IBM para trabajar en arquitectura de sistemas distribuidos avanzados. Eso es lo mío. Lo mismo he pensado yo. Eres idóneo para el puesto, Jack. Dirigirías un laboratorio de investigación con 60 personas. El salario es de $50,000 anuales, con opción, acciones y contrato de 5 años, más los derechos de cualquier programa que se desarrolle en su laboratorio. Parece interesante. ¿Dónde? Armonk. ¿Nueva York? Negué con la cabeza. Ni hablar, Annie. ¿Qué más? Una compañía de seguros, jefe de un equipo que elabora sistemas multiagente para análisis de datos. Es una oportunidad excelente y... ¿Dónde? Austin. Dejé escapar un suspiro. Annie, Julia tiene un trabajo que le gusta, al que se dedica de pleno y ahora no va a dejarlo. Los niños van al colegio aquí y... La gente se traslada continuamente. Todos tienen niños en edad escolar. Los niños se adaptan. Pero Julia, otros hombres tienen esposas que trabajan y aún así se trasladan. Lo sé. Pero el caso es que con Julia... ¿Has hablado con ella del tema? ¿Se lo has planteado? Bueno, no, porque yo... Jack. Annie me miró por encima de la pantalla del portátil. Mejor será que te dejes de tonterías. No estás en posición de elegir. Piensas y... ¡Ah! Estancamiento, repetí. ¿Empiezas a tener problemas de estancamiento? Sí, Jack. Llevas 6 meses sin trabajo. En el mundo de la alta tecnología eso es mucho tiempo. Las empresas deducen que si te cuesta tanto encontrar trabajo, debe ser por algo. No saben qué es. Simplemente dan por sentado que te han rechazado demasiadas veces muchas otras empresas. Pronto ni siquiera te entrevistarán, ni en San José, ni en Armonk, ni en Austin, ni en Cambridge. Estás perdiendo el tren. ¿Me oyes? ¿He hablado claro? Sí, pero... Nada de peros, Jack. Tienes que hablar con tu mujer. Tienes que encontrar la manera de salir de esta situación. Pero no puedo marcharme de Silicon Valley. Debo quedarme aquí. Este no es buen sitio. Volvió a levantar la pantalla. Siempre que pronuncio tu nombre me salen con lo mismo. Por cierto, ¿qué está pasando en Mediatronics? ¿Van a procesar a ese Don Gross? No lo sé. Llevo oyendo ese rumor desde hace meses, pero parece que nunca llega el momento. Por tu bien espero que ocurra pronto. No lo entiendo, dije. Estoy perfectamente situado en un campo de vanguardia. El procesamiento distribuido multiagente y... ¿De vanguardia?, repitió ella, mirándome con los ojos entornados. El procesamiento distribuido no es un campo de vanguardia, Jack. Es puro futurismo. En Silicon Valley todo el mundo da por supuesto que los avances en vida artificial van a derivarse del procesamiento distribuido. Y así es, convine, asintiendo con la cabeza. En los últimos años la vida artificial había sustituido a la inteligencia artificial con
objetivo informático a largo plazo. La idea era escribir programas que tuvieran los atributos de criaturas vivas, la capacidad de adaptarse, cooperar, aprender, asimilar cambios. Muchas de esas cualidades tenían especial importancia en robótica y empezaban a realizarse mediante procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido implicaba la división del trabajo entre varios procesadores o entre una red de agentes virtuales creados en el ordenador. Había varias formas básicas de llevar esto a cabo. Una consistía en crear una numerosa población de agentes poco inteligentes que colaboraban para conseguir un objetivo, del mismo modo que una colonia de hormigas. Mi propio equipo había trabajado mucho en esa línea. Otro método era constituir una hipotética red neural que emulara la red de neuronas del cerebro humano. Resultaba que incluso las redes neurales más sencillas poseían un sorprendente poder. Estas redes eran capaces de aprender, eran capaces de basarse en las experiencias pasadas. Nosotros también habíamos elaborado algunos de esos programas. El objetivo era una tercera técnica que consistía en crear genes virtuales en el ordenador y permitir que evolucionaran en un mundo virtual hasta alcanzar determinado objetivo. Y existían asimismo otros varios procedimientos. En conjunto, estos procedimientos representaban un gran cambio respecto a las antiguas ideas sobre inteligencia artificial o IA. Antes, los programadores intentaban escribir pautas para abarcar toda situación posible. Por ejemplo, trataban de enseñar a los ordenadores que si alguien compraba algo en una tienda, tenía que pagar antes de marcharse. Pero esta información basada en el sentido común era muy difícil de programar. El ordenador cometía errores, se añadían nuevas pautas para subsanar los errores, aparecían nuevos errores y nuevas pautas. Al final los programas eran descomunales y millones de líneas de código y empezaban a fallar por su pura complejidad. Eran demasiado grandes para depurarlos. Era imposible saber de dónde procedían los errores. Así que comenzó a pensarse que la IA basada en pautas nunca darían resultado. Mucha gente auguró el final inminente de la inteligencia artificial. Los 80 fueron una buena década para los profesores de literatura que opinaban que los ordenadores nunca se equiparían a la inteligencia humana. Pero las redes distribuidas de agentes ofrecían un enfoque completamente nuevo, y la filosofía de programación también era nueva. Los antiguos programas basados en pautas se organizaban de arriba a abajo, se introducían pautas de comportamiento para el sistema de su totalidad. Los nuevos programas, en cambio, se elaboraban de abajo arriba. El programa definía el comportamiento de los agentes individuales de nivel estructural más bajo, pero el comportamiento del sistema en su totalidad no se definía. En lugar de eso, el comportamiento del sistema surgía espontáneamente, resultado de centenares de pequeñas interacciones que se producían a un nivel inferior. Dado que el sistema no se programaba, podían producirse resultados sorprendentes, resultados jamás provistos por los programadores. Por eso podían parecerse a la vida misma, y por eso era un campo tan vanguardista porque... Jack, Annie me tocó la mano. Parpadeé. Jack, ¿has oído algo de lo que te he hablado y te acabo de decir? Perdona. No estás prestándome atención, protestó. Me echó la cara al humo del tabaco. Sí, tienes razón. Estás en un campo de vanguardia. Razón de más para preocuparte por tu estancamiento. No es lo mismo que si fueras un ingeniero electrónico especializado en mecanismos de impulso óptico. Los campos de vanguardia avanzan deprisa. En 6 meses una compañía puede consolidarse o quebrar.
Lo sé. Estás en la cuerda floja, Jack. Soy consciente de eso. ¿Y bien? ¿Hablarás con tu mujer? Por favor. Sí. De acuerdo, dijo. No te olvides, por si no, no podré ayudarte. Lancé la colilla del cigarrillo al resto del café con leche. La colilla crepitó y se apagó. Cerró el portátil, se levantó y se fue. Telefoné a Julia, pero no la encontré. Me salió el buzón de voz. Sabía que era una pérdida de tiempo planearle siquiera la posibilidad de trasladarse. Con toda seguridad se negaría, sobre todo si tenía un amante. Pero Annie estaba en lo cierto. Me hallaba en una situación complicada. Tenía que hacer algo. Tenía al menos que preguntárselo. Sentado ante mi escritorio, daba vueltas entre los dedos al cubo de SSVT e intentaba pensar qué hacer. Faltaba 1 hora y media para ir a recoger a los niños. Quería hablar con Julia. Decidí telefonearla otra vez a través de la centralita de la compañía para ver si podían localizarla. ¿Chimos Technology? Con Julia Forman, por favor. No se retire. Música clásica y luego otra voz. Despacho de la señora Forman. Reconocí a Carol, la ayudante de Julia. Carol, soy Jack. Ah, hola, señor Forman, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Quiere hablar con Julia? Sí. Pasará el día en Nevada, en la fábrica. ¿Quiere que intente ponerle en contacto con ella allí? Sí, por favor. Un momento. Me dejó en espera durante bastante rato. Señor Forman, estará reunida durante 1 hora. Espero que me devuelva la llamada en cuanto salga. ¿Le digo que le llame? Sí, por favor. ¿Quiere que le dé algún recado? No, respondí. Solo dile que me llame. De acuerdo, señor Forman. Colgué y dándole vueltas al cubo SSVT, fijé la mirada en el vacío. Pasará el día en Nevada. Julia no me había dicho que iría a Nevada. Reproduje mentalmente la conversación con Carol. ¿Había notado a Carol un tanto incómoda? ¿Estaba encubriendo a Julia? Estaba seguro. Ya no estaba seguro de nada. Mientras miraba por la ventana, se pusieron en marcha los aspersores, lanzando conos de agua atomizada sobre el césped. Era pleno mediodía. La peor hora para regar. En teoría eso no debía de ocurrir. Los aspersores habían sido ajustados hacía solo unos días. Contemplando el agua empecé a deprimirme. Daba la impresión de que todo iba mal. No tenía trabajo. Mi esposa estaba ausente. Los niños eran un agobio y en mi trato con ellos me sentía siempre inepto. Y ahora los condenados aspersores no funcionaban bien. Iba a estropear el condenado césped. Y de pronto la niña empezó a llorar. Esperé la llamada de Julia, pero no telefoneó. Corté unas pechugas de pollo en tiras. El truco consiste en mantenerlas frías, casi congeladas, para la cena, porque el pollo era otra de las comidas que los niños nunca rechazaban. Puse arroz a hervir, comprobé las zanahorias de la nevera y decidí que aunque tenían unos días, todavía podía utilizarlas. Me corté en un dedo mientras cortaba las zanahorias. No era un corte grande, pero sangraba mucho, y la tirita no interrumpía la hemorragia. La sangre traspasó el apósito, así que tuve que cambiarme la tirita una y otra vez. Resultaba molesto. Cenamos tarde y los niños estaban de mal humor. Eric se quejó estridentemente de que mis barritas de pollo no le gustaban, afirmando que las del McDonald's eran mucho mejores, preguntando por qué no comíamos de esas. Nicole ensayó las líneas para el papel de su obra y Eric la imitaba entre dientes. La pequeña escupió todas las cucharadas de papilla hasta que me rendí y la mezclé con un poco de plátano triturado. A partir de ese punto comió sin detenerse. No sé por qué no se me había ocurrido eso nunca antes. Amanda crecía y ya no le gustaba la papilla demasiado blanda. Eric se había dejado los deberes en el colegio. Le dije que telefoneara a sus amigos para informarse, pero no quiso. Nicole pasó 1 hora cruzando mensajes con sus amigos.
Una y otra vez me asomaba a la habitación y le decía que apagara el ordenador hasta que acabara los deberes, y ella contestaba: «Dentro de un momento, papá». La pequeña estaba inquieta y me costó mucho tiempo conseguir que se durmiera. Regresé a la habitación de Nicole y dije: «Apaga de una vez el ordenador, maldita sea». Nicole se echó a llorar. Eric entró para regodearse. Le pregunté por qué no se había acostado ya. Vio la impresión de mi cara y se escabulló. Sollozando, Nicole dijo que debía pedirle disculpas. Le dije que debería haberme obedecido a la primera. Entró en el cuarto de baño y cerró de un portazo. Desde su habitación, Eric gritó: «No puedo dormir con tanto ruido». «Una palabra más y te quedas una semana sin televisión», grité yo en respuesta. «No es justo». Entré en la habitación y encendí el televisor para ver el resto del partido. Al cabo de media hora fui a ver a los niños. La pequeña dormía plácidamente. Eric estaba dormido, con las mantas a un lado. Volví a taparlo. Nicole estudiaba. Al verme, pidió disculpas. La abracé. Volví a la habitación y vi el partido durante unos 10 minutos hasta que me venció el sueño. Día 5. 7:10. Cuando desperté por la mañana, vi que el lado de la cama de Julia seguía hecho. La almohada sin una sola arruga. Había pasado la noche fuera de casa. Comprobé los mensajes del contestador. No había ninguno. Entró Eric y vio la cama. ¿Dónde está mamá? No lo sé. ¿Se ha ido ya? Supongo. Me miró fijamente y luego volvió a mirar la cama sin deshacer. Y salió de la habitación. No le correspondía a él afrontarlo, pero empezaba a pensar que yo sí debía afrontarlo. Quizá incluso me convenía llamar a un abogado, salvo que para mí hablar con un abogado tenía algo de irrevocable. Si el problema era así de grave, probablemente era fatal. Me negaba a aceptar que mi matrimonio estuviera acabado, así que prefería aplazar la consulta con un abogado. Decidí entonces telefonear a mi hermana, que vivía en San Diego. Ellen era psicóloga clínica y tiene un gabinete en La Joya. Era aún temprano y supuse que no había salido hacia el trabajo. En efecto, atendió el teléfono en casa. Pareció sorprenderse al oírme. Quiero a mi hermana, pero somos muy distintos. En todo caso, le conté brevemente mis sospechas acerca de Julia y las causas. ¿Estás diciéndome que Julia no volvió anoche a casa ni telefoneó? Exacto. ¿La has llamado? Todavía no. ¿Y eso? No sé. Quizá ha tenido un accidente, quizá esté herida. No lo creo. ¿Por qué no? Uno siempre se entera si ha habido un accidente. No se trataba de un accidente. Te noto alterado, Jack. No sé, quizá. Mi hermana guardó silencio por un momento y finalmente dijo: Jack, tienes un problema. ¿Por qué no haces algo? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ir a ver a un asesor matrimonial o a un abogado. Vamos, por favor. ¿No te parece necesario? Preguntó. No lo sé. No, todavía no. Jack. Anoche no volvió a casa y no se molestó en telefonear. Me parece un aviso más que evidente. ¿Te hacen falta pruebas aún más claras? No lo sé. Repites mucho no lo sé. ¿Te has dado cuenta? Supongo que sí. Un silencio. Jack, ¿te encuentras bien? No lo sé. ¿Quieres que vaya a pasar un par de días ahí? Porque podría, no hay problema. Iba a salir de viaje con mi novio, pero acaban de comprar su empresa, así que estoy disponible y me necesitas. No, está bien. ¿Seguro? ¿Me preocupas? No, contesté. No tienes por qué preocuparte. ¿Estás deprimido? No, ¿por qué? ¿Duermes bien? ¿Haces ejercicio? Bastante bien. Ejercicio en realidad apenas hago. Ajá. ¿Aún no tienes trabajo? No. ¿Y perspectivas? En realidad no. Jack, tienes que consultar a un abogado. Quizá dentro de un tiempo. Jack, ¿qué te pasa? Tú mismo me lo has contado. Tu mujer actúa con frialdad y tiene ataques de ira.
Te miente, tiene un comportamiento extraño con los niños, da la impresión de que la familia le trae sin cuidado. Está de mal humor y se ausenta con frecuencia. Las cosas van de mal en peor. Crees que está liada con otro. Anoche no apareció ni llamó siquiera. ¿Ibas a dejarlo pasar sin decir nada? No sé qué hacer. Ya te lo he dicho, ve a ver a un abogado. ¿Tú crees? Claro que lo creo. No sé. Dejó escapar un largo y sonoro suspiro de exasperación. Oye, Jack, ya sé que a veces eres un poco pasivo, pero... no soy pasivo, repliqué, y añadí, me molesta cuando me hablas como una psicóloga. Tu mujer te hace la vida imposible. Crees que está preparando una acusación para quitarte a los niños y te quedas de brazos cruzados. Yo a eso lo llamo pasividad. ¿Qué debo hacer? Ya te lo he dicho. Otro suspiro de exasperación. De acuerdo, me tomaré un par de días libres e iré a verte. Ellen, no discutas, voy a ir. Puedes decirle a Julia que voy para ayudarte con los niños. Llegaré tarde, pero no discutas. Y colgó el auricular. No soy pasivo, soy reflexivo. Ellen es muy enérgica, tiene la personalidad perfecta para una psicóloga, porque le encanta decir a los demás qué deben hacer. Para ser sincero, la considero agresiva y ella me considera pasivo. Esta es la idea de él que Ellen tiene de mí, que fui a Stanford a finales de los 70 y estudié biología de poblaciones, una especialidad puramente académica, sin aplicación práctica, sin posibilidad de empleo excepto en las universidades. Por aquel entonces la biología de poblaciones vivía una verdadera revolución gracias a ciertos estudios de campo acerca de los animales y a los grandes avances en el área de la investigación genética. Tanto lo uno como lo otro requerían análisis informático, utilizándose complejos algoritmos matemáticos. Yo no encontraba la clase de programas necesarios para mis estudios, así que empecé a elaborarlos yo mismo y me desplacé hacia el terreno de la ciencia informática, otra especialidad extravagante y puramente académica. Pero casualmente mi licenciatura coincidió con el auge de Silicon Valley y la eclosión del PC. El escaso número de especialistas empleados en empresas en formación ganaban una fortuna en los 80 y a mí me fueron bien las cosas en mi primer trabajo. Conocí a Julia, nos casamos y tuvimos hijos. Todo iba sobre ruedas. Los dos nos ganábamos muy bien la vida solo con presentarnos a trabajar. A mí me contrató otra empresa, más ventajas, mayores oportunidades. Seguí en la cresta de la ola hasta los 90. Por entonces ya no programaba, supervisaba el desarrollo de programas. Y todo fue acomodándose en mi beneficio sin que yo hiciera un verdadero esfuerzo. Simplemente hice mi vida. Nunca tuve que ponerme a prueba. Esa era la idea de que Ellen tiene de mí. Mi idea es muy distinta. Las empresas de Silicon Valley son las más ferozmente competitivas en la historia del planeta. Todo el mundo trabaja 100 horas por semana. Todo el mundo se ve comparado con otros continuamente. Todo el mundo recorta los ciclos de desarrollo. Inicialmente los ciclos eran de 3 años para un nuevo producto, una nueva versión. Luego se redujeron a 2 años, luego a 18 meses. Ahora es de 12 meses, una nueva versión cada año. Si se tiene en cuenta que la depuración beta de la versión final lleva 4 meses, quedan solo 8 meses reales para trabajar, 8 meses para revisar 10 millones de líneas de código y asegurarse de que todo funciona correctamente. En pocas palabras, Silicon Valley no es lugar para una persona pasiva y yo no lo soy. No paraba quieto ni un minuto en todo el día. Tenía que demostrar mi valía diario o me despedían. Esa era mi idea de mí mismo y estaba seguro de que era la correcta. Ahora bien, Ellen tenía la razón en un aspecto. A lo largo de toda mi carrera, la suerte ha desempeñado un papel importante. Dado que mi especialidad inicial fue la biología, supuso para mí una gran ventaja cuando los programas informáticos empezaron a imitar explícitamente los sistemas biológicos. De hecho,
hubo programadores que alternaban entre la simulación informática y los estudios de grupos animales en la naturaleza, aplicando las conclusiones de un campo al otro. Pero además yo había trabajado en la biología de la población al estudio de los grupos de organismos vivos, y la ciencia informática había evolucionado en dirección a las estructuras masivamente organizadas en redes paralelas, los programas de poblaciones de agentes inteligentes. Se requería una manera especial de pensar para tratar con poblaciones de agentes, y yo me había preparado en esa forma de pensar durante años. Así que era extraordinariamente apto para las tendencias de mi especialidad, y progresé mucho cuando surgieron esos campos. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Esa parte era verdad. Los programas basados en agentes que tomaban como modelo poblaciones biológicas tenían una importancia creciente en el mundo real, como mis propios programas que emulaban la recolección de la comida en las hormigas para controlar grandes redes de comunicación, o los programas que emulaban la división del trabajo en las colonias de termitas para controlar los termostatos de un rascacielos. Muy afines eran los programas que emulaban la selección genética, utilizados para una amplia gama de aplicaciones. En un programa a los testigos de un crimen se les mostraba 9 rostros y se les pedía que eligieran el que tenía mayores probabilidades de ser el criminal, aunque ninguno lo fuera realmente. A continuación el programa les presentaba a otros 9 caras y les pedía que volvieran a escoger, y a partir de muchas generaciones repetidas el programa desarrollaba lentamente una imagen muy precisa del rostro, mucho más precisa que la que podía conseguir un dibujante de la policía. Los testigos nunca tenían que especificar qué rasgo identificaban en concreto, simplemente elegían y el programa desarrollaba la imagen. Y por otra parte estaban las compañías biotecnológicas, que habían descubierto que no podían crear eficazmente nuevas proteínas porque las proteínas tendían a desplegarse de manera anómala. Así que ahora utilizaban la selección genética para desarrollar las nuevas proteínas. Todos estos procedimientos se habían convertido en la práctica habitual en cuestión de unos años y eran cada vez más útiles, cada vez más importantes. Así que, efectivamente, yo había estado en el lugar idóneo en el momento idóneo, pero no era pasivo, sino afortunado. Aún no me había duchado ni afeitado. Entré en el cuarto de baño, me quité la camiseta y me miré en el espejo. Me sorprendió ver lo blando que estaba en la cintura. No me había dado cuenta. Tenía ya 40 años y el hecho era que últimamente no hacía apenas ejercicio. No porque estuviera deprimido. Estaba muy ocupado con los niños y cansado la mayor parte del tiempo. No me apetecía hacer ejercicio, sencillamente. Contemplé mi propio reflejo y me pregunté si él tendría razón. Hay un problema con el conocimiento psicológico. Nadie puede aplicárselo a sí mismo. Las personas pueden ser extraordinariamente sagaces respecto a las carencias de sus amigos, esposas o hijos, pero no tienen la menor percepción sobre sí mismas. Aquellas que ven con fría lucidez el mundo que las rodea no albergan más que fantasías en cuanto a su propia realidad. El conocimiento psicológico no sirve de nada si uno se mira al espejo. Este extraño hecho que yo sepa no tiene explicación. Personalmente siempre había pensado que la programación informática podía aportar cierta luz al respecto, concretamente un procedimiento llamado recursión. La recursión consiste en hacer que el programa entre en un bucle y vuelva sobre sí mismo a fin de utilizar su propia información para repetir un proceso hasta obtener un resultado. Se emplea la recursión para ciertos algoritmos de distribución de datos y cosas así, pero debe usarse con cuidado o se corre el riesgo de que el ordenador caiga en lo que se conoce como una regresión infinita. En programación,
es el equivalente a esos espejos de las ferias que reflejan otros espejos y más espejos, cada vez menores, hasta el infinito. El programa sigue adelante, repitiéndose y repitiéndose, pero nada ocurre. El ordenador se bloquea. Siempre he pensado que algo parecido debe de suceder cuando las personas dirigen hacia sí misma su aparato de percepción psicológica. El cerebro se bloquea. El proceso de pensamiento sigue y sigue, pero no va a ninguna parte. Debe de ser algo así, porque los que consta que la gente es capaz de pensar en sí misma indefinidamente. Algunos apenas piensan en nada, sin embargo da la impresión de que la gente nunca cambia como resultado de una intensiva introspección. Nunca se comprenden mejor. Es muy poco habitual encontrar un auténtico conocimiento de uno mismo. Casi se diría que uno necesita a otra persona para que le diga quién es o le sostenga el espejo, lo cual, si uno se para a pensarlo, resulta muy extraño. O quizá no lo sea. ¿Es inteligencia artificial? Existe la vieja duda de si un programa puede llegar a tener conciencia de sí mismo. La mayoría de los programadores afirmarán que es imposible. Algunos lo han intentado y han fracasado. Pero existe una versión más fundamental de esa duda, una duda filosófica respecto a si una máquina puede comprender su propio funcionamiento. Algunos afirman que también eso es imposible. La máquina no puede conocerse por la misma razón que los dientes no pueden morderse a sí mismos. Y desde luego parece imposible. El cerebro humano es la estructura más compleja del universo conocido, y aun así el cerebro todavía sabe muy poco acerca de sí mismo. En los últimos 30 años tales dudas han servido para amenizar charlas con una cerveza en la mano los viernes por la tarde, después del trabajo. Nunca se había tomado en serio, pero recientemente estas dudas filosóficas han adquirido renovadas importancias, porque se ha observado y se ha avanzado rápidamente en la reproducción de ciertas funciones cerebrales. No de todo el cerebro, solo de ciertas funciones. Por ejemplo, antes de mi despido, mi equipo de desarrollo utilizaba el procesamiento multiagente para posibilitar que los ordenadores aprendieran, reconocieran las pautas de los datos, comprendieran las lenguas naturales, que establecieran prioridades y cambiaran de tarea en función de estas. Lo importante de esos programas era que las máquinas aprendían en sentido literal. Realizaban mejor su trabajo con la experiencia, que es más de lo que puede decirse de algunos seres humanos. Sonó el teléfono. Era Helen. ¿Has llamado a tu abogado? Todavía no, por Dios. Tomo el vuelo de las 2:10 a San José. Nos veremos a eso de las 5 en tu casa. Oye, Helen, no es necesario, de verdad. Ya lo sé, es solo que quiero salir de aquí. Necesito un descanso. Hasta luego, Jack. Y me colgó. Así que ahora ella tomaba las decisiones por mí. En cualquier caso, decidí que no tenía sentido telefonear a un abogado ese mismo día. Estaba muy ocupado. Debía recoger la ropa de la tintorería, así que lo hice. Había una cafetería en la otra acera y me pasé a buscar un café con leche para llevármelo. Y allí estaba Gary Marder, mi abogado, en compañía de una rubia muy joven con vaqueros cortos y un top que dejaba la cintura al descubierto. Estaban muy amartelados en la cola de la caja. La chica no parecía mucho mayor que una universitaria. Abochornado me di media vuelta y cuando me disponía a marcharme, Gary me vio y me saludó con la mano. Jack. Hola, Gary. Me tendió la mano y se la estreché. Te presento a Melissa, dijo. Hola, Melissa. Ah, hola. Pareció vagamente molesta por la interrupción, pero no habría podido asegurarlo. Tenía esa expresión distraída que algunas muchachas adoptan en presencia de los hombres. Pensé que no podía ser más de 6 años mayor que Nicole. ¿Qué hacía con un tipo como Gary? ¿Qué tal, Jack? Preguntó Gary, rodeando
por el brazo a la cintura desnuda de Melissa. Bien, contesté, bastante bien. Sí, me alegro, pero miraba por el entrecejo fruncido. Bueno, esto sí. Permanecí allí vacilante, sintiéndome como un estúpido ante la chica. Obviamente quería que me marchara, pero pensé, ¿qué diría Ellen? ¿Te encuentras a tu abogado y ni siquiera le preguntas? Así que dije, Gary, ¿podría hablar un momento contigo? Claro. Dio a la muchacha dinero para pagar el café y nos fuimos a un rincón. Bajé la voz. Verás, Gary, empecé. Creo que necesito ver a un abogado matrimonial. ¿Para qué? Porque creo que Julia tiene una aventura. ¿Lo crees? ¿O estás seguro de ello? No, no estoy seguro. Así que solo sospechas. Sí. Gary suspiró, me lanzó una mirada. Y además están pasando otras cosas, añadí. Ha empezado a decir que intento volver a los niños contra ella. Enajenación del afecto, dijo, asintiendo con la cabeza. El tópico jurídico del momento. ¿Y cuándo hace esa clase de declaraciones? Cuando discutimos. Otro suspiro. Jack, las parejas dicen muchas barbaridades cuando discuten, y no significa nada forzosamente. Yo creo que sí. ¿Y eso te preocupa mucho? Sí. ¿Tienes un asesor matrimonial? No. Ve a ver alguno. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque te conviene. Llevas muchos años casado con Julia y que yo sepa la mayor parte del tiempo os ha ido bien. Y en segundo lugar, porque así empezarás a dejar constancia de que intentas salvar el matrimonio, lo cual contradice el alegato de enajenación del afecto. Sí, pero si es cierto que empieza a reunir argumentos para acusarte, debes andarte con mucho cuidado, amigo mío. Es muy difícil plantear una defensa ante una acusación de enajenación del afecto. Los niños están hartos de la madre y ella dice que están bajo tu influencia. ¿Cómo puedes demostrar lo contrario? Es imposible. Además, has pasado mucho tiempo en casa, así que resulta más fácil imaginar que eso puede ser verdad. El tribunal te considerará un marido insatisfecho y posiblemente resentido con el cónyuge que sí trabaja. Levantó la mano. Ya lo sé que nada de eso es verdad, Jack, pero es un alegato fácil de mantener. Eso quiere decir. Y su abogado lo utilizará. En tu resentimiento has vuelto a los niños contra ella. Eso es una gilipollez. Por supuesto, y yo lo sé. Me dio una palmada en el hombro. Así que visita a un buen asesor. Si necesitas nombres, telefonea al bufete y Bárbara te proporcionará un par de confianza.